Nos acompaña Remberto Pichardo, presidente de Ciudadanos contra la Corrupción, C3. Y lo invitamos porque, imagínate, es nuestro cable a tierra y es el hombre que también nos pone al tanto de las cosas que pasan, el lado B, ¿no? De los grandes sucesos que ocurren en República Dominicana. Y por supuesto, este caso del lamentable derrumbe del techo en la discoteca Jet Set tiene lado B, lado C, lado D y todos son muy importantes. Y por eso nos acompaña Remberto para abordar esto. Lo primero que vamos a preguntarle a Remberto es ¿por qué? ¿Por qué no ha caído preso el dueño de esa discoteca? Pero déjame decirte, no es solo él. ¿Cómo que no? Ahí tenía ¿Cómo que que dar, hay fíjate. más? Oh, pero claro que sí. Fíjate, los estados, como yo he dicho, no están para complacer intereses particulares. Por encima del interés particular, es un ente público. Se supone que el Estado se organiza para proteger varios derechos que tú tienes, como el derecho a la vida, aún de ti. ¿Qué significa eso? Que si tú vives solo en un sitio y a ti te da la gana de poner una planta de qué sé yo cuántos kilos en el techo directamente donde tú vives, si la planta se cae, el único que se va a morir eres tú, punto. Pero el Estado tiene que quitarte la planta del techo para que tú no te mueras, aún tú seas e insiste en poner la planta allá arriba. Para eso se crean, es una manera bastante simple de explicarlo, para eso se crean una serie de mecanismos de supervisión. Ahora imagínate la estructura que se crea para supervisar y vigilar, salvaguardar a un centenar de personas o varios centenares de personas que van a un sitio público publicitado a nivel mundial. O sea, ahí entran en juego turismo, la alcaldía de donde se encuentra el lugar, interior y policía, porque hay una serie de permisos, una permisología que va de bebida alcohólica, dispendio de bebida alcohólica que está regulada por ley, a todo lo demás, ley de ornato público, etcétera, etcétera. Yo subí un programa en la plataforma de nosotros ayer donde yo hice una reconstrucción simple de todos los eventos, empezando desde adentro del local, los videos que estaban circulando en las redes, hacia afuera. Y se ve una curvatura muy pronunciada así, o sea, a la vista, simple, en el techo, que una persona, al verla, estamos hablando de la discoteca funcionando con la luz apagada, la grabó. Imagina tú cómo se ve esa curvatura con la discoteca no funcionando con todas las luces prendidas. Todos esos organismos tuvieron que pasar por esa edificación. Eso significa que los diferentes inspectores que tienen que evaluar y reevaluar para renovar constantemente los permisos, vieron lo mismo que todos vimos. Porque era visible ya. Inclusive había filtraciones tan fuertes, según el testimonio de un joven cuyo video también pusimos, que estaba en las redes, que él trabajaba a Chiroc, él fue a hacer una inspección del lugar para hacer un trabajo, y que él vio cómo se estaban colocando lona encima de las luces que estaban a su vez colgadas del techo, para que la filtración, aparentemente, para que el agua no dañara el sistema eléctrico de las luces. O sea, ya había una filtración a ese nivel. Posterior a la grabación de ese programa, me topo con unas declaraciones de Sergio Vargas, que dice que él era sido a Jet Set y que ahí ya el techo botaba tanta partícula que los tragos se le dañaban a la gente, había que cambiárselo. O sea, estamos hablando como una arenilla que le estaba cayendo arriba a todo el mundo. Sí. ¿Qué te quiere decir eso? Que ya el daño estructural, bueno, a eso hay que sumarle el presidente del CODIA. El presidente del CODIA da una declaración preliminar y dice, los daños estructurales eran visibles. Ahí, las condiciones paupérrimas en las que se encontraba esa estructura eran visibles al ojo, así. O sea, que eran notorias. Ahí tú tienes que apresar a todo el personal que ingresó a ese lugar a hacer las inspecciones. Y si no la hicieron, todavía es peor porque tú tienes que apresarlo para saber por qué no la hicieron. Inmediatamente. Entonces, estamos hablando de, esos son los primeritos, ¿eh? Porque la responsabilidad estatal precede la privada. Tú puedes volverte loco y hacer lo que tú quieras, pero yo, Estado, tengo que ponerte a ti en raya. Y si tú no puedes mantener un local en funcionamiento, quítátelo. El ayuntamiento puede cerrar lo que sea.
lo que sea, obra pública, puede cerrar lo que sea. Entonces, era muy fácil y no, mira, Antonio, si tú estás ido, nosotros lo sentimos por ti, te queremos mucho, pero lamentablemente te vamos a cerrar la discoteca hasta que se haga la estructura, si tú vas a ponerte a poner tu juguete ahí arriba, que soporte ese peso. Que es una estructura similar a la que usan los puentes. Una viga aquí, pero tiene un sistema de soporte para peso en el medio. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuesta unos cuartos. Punto así, mira, simple, cuesta unos cuartos. Es un trabajo que cuesta unos cuartos. Que para él y para el flujo de personas hubiera sido una inversión que le hubiera dado plusvalía a su negocio, su medida de seguridad, etcétera, etcétera. Porque en realidad era una discoteca estatalmente promocionada a nivel internacional, que esa es otra graciosa. Con lo cual de nosotros se promocionaba Jet Set como uno de los lugares de diversión a los cuales el turista internacional que llegaba a la República Dominicana podía ir. Así de simple. Y la verdad sea dicha, lo mejor de nosotros pasó y hizo su espectáculo ahí, como el fenecido Ruby Pérez, que es irreemplazable. Punto, no hay otra palabra cuando se habla de Ruby Pérez. Con más razón el Estado está vigilante de que eso esté rechinante de limpieza y con toda la de la ley, con toda la seguridad. Porque ya se ha hecho una inversión ilegítima, dicho sea de paso, con dinero del pueblo dominicano, pero que tuvo como resultado el auge de un negocio. Entonces tú tienes que hacerte responsable de lo que tú creaste, porque tú eres el Estado dominicano y tú eres el que está publicitando esa discoteca. Más razón era, no, Antonio, tú lamentablemente no puedes tener control de esto. Cierren, van a hacer inversión en el techo, porque hasta que no la hagan no hay apertura. Tiene que haber una revisión del Departamento de Estructura, que falleció el encargado de estructura del Ayuntamiento del Distrito Nacional en la discoteca y lamentamos su pérdida. Pero si él estaba bailando ahí, se supone, y si iba, que él estaba viendo lo que pasaba en el techo también. Tú dirás, bueno, pues el ayuntamiento falleció, pero no es él que va. Él va cuando uno de los supervisores le dice que hay un problema, porque él era encargado del departamento. Y luego pasaríamos al departamento jurídico, que es el que tiene que agarrar y buscar la orden para cerrar el local con todo hasta que arregle el techo. Y lo mismo, el mismo esquema tú lo vas a ver en todos los otros sitios, Interior y Policía, Ministerio de Obra Pública, y también fue notificada de eso la Fiscalía del Distrito Nacional. Y la fiscalía que le corresponde al Jet Set es una dependencia de la titular, que es Rosalba Ramos. Ellos llamaron varias veces y según el testimonio de una señora que fue bastante responsable y dijo su nombre, dijo todo, que también lo pusimos en el video para preservarlo como evidencia, si se quiere, cuando iban de la fiscalía lo que decían es que esa era una discoteca marca país, como bien la había promocionado el Estado Dominicano, y no le metían la mano, no le hacían ningún tipo de revisión. O sea, que se burlaban en su cara, porque también hay otros ciudadanos vecinos de la zona. El presidente de la asociación de vecinos. Entonces, decía que se burlaban de ellos. Todas las personas que yo estoy mencionando deberían de estar detenidas ya. Eso debería ser un expediente de este alto ya. Y para una medida de coerción, solo con la evidencia videográfica que anda circulando en las redes, es más que suficiente. Y yo te diría que es capaz de sustentar una acusación de fondo, porque es que era visible. Lo único que habría que preguntarse es lo siguiente, que a mí me llama un abogado amigo mío y dice, no, porque lo que toca son tantos. Digo yo, no, espérate. Homicidio por negligencia es una cosa. Es cuando tú causas la muerte o se causa la muerte por una inobservancia a una ley. Eso es una cosa. Pero si tú, sabiendo que ese techo se va a caer, sigue metiendo gente, ya tú estás en otra liga. Porque una cosa es que el techo se encontrara en una condición normal, bien, tú le pusiste un peso más allá y él está en condiciones bien, o sea, plano, cede y cae. Y otra cosa es tú ver el techo ya fallando. Tú sabes que ese techo va a ceder y seguir metiendo gente. Porque ya ahí llega a otro nivel. Llega a que tú seguiste aperturando la discoteca sabiendo que en una de esas aperturas iba a morir gente. Ya estamos en otro sitio.
Ya estamos a nivel de enfermito. Eso va más allá del homicidio negligente. Eso es como que tú sepas que viene un meteorito y que va a caer en tal sitio y tú le dices a una gente, párate ahí, por favor, para tirarte una foto y tú miras para arriba, allá viene, párate ahí, por favor, quédate ahí, dichis, y te cae encima el meteorito. Entonces, eso no es una negligencia, porque tú intencionalmente estás colocando a esa persona en peligro. Un peligro que tú ves venir. Entonces, ya ahí tendríamos que hablar de otro nivel. Pero toda la persona que yo te mencioné, Carolina debería de estar con él. Carolina era cínico desde hace 5 años, casi. Porque esa es otra. Aquí se está hablando, no, que sea la responsabilidad también de la autoridad pasada. Eso lo dices tú cuando tú estás recién llegado, pero no cuando tú tienes 5 años. Claro. Pues esta gente se le olvida. Son 5 años que esta gente tiene en esto. Pero con lo del túnel de la 27 ellos se fueron 20 años atrás. Pero déjame decirte una cosa, que esa es una de las partes asquerosas de esto. Cuando se da lo del túnel de la 27, que hubo una discusión desde el principio, hubo un informe del CODIA, y Leonel Fernández, y digo Leonel Fernández y de Andino Peña, porque vi las declaraciones del que era el presidente del CODIA en ese entonces, contar cómo ellos pidieron una cita con Leonel Fernández, quién fue que lo recibió en el Palacio, que nunca le hicieron caso, que ellos fueron con el informe y se limpiaron el trasero con él. Entonces, eso es un testigo de lo que sucedió. Ahora bien, es un informe público. Tú dirás, bueno, pero luego vino Hipólito Mejía. No hizo nada. Pasan todo, llega el cambio, pero todo el mundo está consciente de lo que está pasando ahí. ¿Y cuándo es que se dé el accidente? ¿En el primer año? No. ¿En el segundo año? No. En el tercero fue que se dio. Ellos tenían 3 años prácticamente ahí. No, y la figura de Osiris, que está en las dos épocas. Sí. Ahora, sucede lo del paso a desnivel. Se crea una comisión como la que se creó ahora para revisar a todas las estructuras y rendir un informe. Y eso es lo que se dice públicamente. Pero cuando tú vas al decreto que lo crea, ¿tú sabes lo que dice el decreto? Que los informes que se hagan de las evaluaciones serán remitidos al Poder Ejecutivo. No. Punto. No se harán públicos. Y después de la creación de esa comisión, ¿tú has visto que le han metido mano a alguna de las obras que tienen el mismo diseño? Yo te puedo decir dónde está el mismo diseño. Un par de kilómetros más adelante, la entrada y la salida, dependiendo del sentido que tú vayas del túnel de la 27, mismo diseño de los Z. Y las únicas que están soportadas son las que entran debajo de lo que sería el techo, que empuja la pieza hacia la pared por la parte de arriba. Pero antes de tú entrar ahí, hay muchas losetas en igual condición que la que se cayó, que están sueltas, es el mismo diseño. Y esa que está en un área céntrica no se le ha tocado. Entonces tú te preguntarás, ¿para qué diablo fue que hicieron la comisión? Porque no está haciendo nada, absolutamente nada. Ahí tú tienes otro, es igual, es que por más vuelta que tú le des, el ultimito del expediente, y no estamos diciendo que no sea responsable, es para allá, que debe de estar ahí sentado conjuntamente con todos sus panas. Y hay que averiguar cuál era lo que iban a bailar Jet Set, a ver si fue por eso que no le metieron la mano a la discoteca, porque es lamentable. Y yo extiendo mi condolencia a él. Pero ahí falleció el hijo del ministro de ¿qué? De Obras Públicas. De Obras Públicas. Una de las entidades que tenía la potestad de cerrar ese sitio. Si el ministro fue y vio el techo, ¿por qué no lo cerró con todo? Roberto, ¿y cada qué tiempo se está establecido que se debe revisar este tipo de edificaciones a nivel estructural? Si mal no recuerdo, anual. Si mal no recuerdo, pero inclusive la compañía aseguradora, mira, aquí hay una parte, y yo lo he dicho ya, muy ignorada, que son los informes que hace la compañía aseguradora. Eso no falla. Porque ellos hacen el informe, tú tengas un reclamo, estés contento con él o no estés contento con él. Porque ellos siempre preparan sus expedientes para irse a lo judicial. Y siempre tienen que hacer una revisión por lo siguiente. Las pólizas se renuevan cada año. Recuérdate que la actividad de los seguros
si bien en principio es privada, tiene una supervisión estatal también. ¿De quién? De la Superintendencia de Seguros. O sea, que como quiera tú pares en el Estado. ¿Y qué hacen la compañía aseguradora? Todos los años hacen una revisión. Por dos razones. Primero, tienen que reevaluar el costo de lo que están asegurando para saber hasta qué punto ellos se meten contigo. Porque la compañía aseguradora no aseguran siempre el 100%. Ellas pueden asegurarte el 50% del valor del objeto, te pueden asegurar el 20%, lo que ellos entiendan que pueden asegurar y pueden cubrir. Lo segundo es, tienen que verificar que tú hayas cumplido con los requisitos bajo los cuales se suscribió la póliza. ¿Qué significa eso? Que cuando tú haces tu contrato de seguro, ellos van y verifican la estructura. Y si la estructura está correctamente edificada y está mantenida, te la aseguran por un valor. Pero si ellos ven que hay una falla, te dicen, no, mira, hasta que esa falla no se repare, nosotros no podemos asegurarte. Así mismo lo ponen en el informe. Ahora bien, si tu estructura cumple con los requisitos y después de tú suscribir la póliza, a ti se te ocurre poner un andamiaje que no se encontraba cuando se hizo la revisión, tú anulaste la póliza. Pero también hay un informe de eso. Porque ellos van, revisan y dicen, eso sobrepasa las condiciones, no está incluido en las condiciones que nosotros le exigimos a usted para la cobertura. Por ende, nosotros lamentablemente, como usted no cumplió con mantener la estructura en el estado que se encontraba y la alteró, pues usted acaba de invalidar su contratación con nosotros y no tiene cobertura. Y así mismo te hacen el informe. Igualito. Siempre hay un informe que es bastante certero. ¿Qué hace el Estado? El Estado siempre se va adelante para vender el cuento que quieran, lo que hace que el informe nunca sea conocido. Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros tenemos conocimiento de que el informe de la compañía aseguradora que evaluaron o tenían aseguradas propiedades cerca de la explosión de San Cristóbal es enemigo de los informes estatales. Enemigo, está tan lejos. Y los informes estatales son enemigos uno con otro, para que no entiendan los disparates que se hacen aquí a nivel intencional. El de la policía científica dice que encontraron residuos consistentes con el uso de una caldera. Una caldera es una pieza de metal hecha para soportar calor. Significa que por más que explote, no se va a desintegrar. Tú tienes que encontrar una pieza de una caldera, pero no hay pieza de caldera en ningún sitio. El informe del INASIF, de los bomberos, el preliminar, porque no hay uno definitivo, que es el que se está usando para procesar a una de las personas que tenía locales ahí, dice que como los bomberos encontraron peróxido, como 6 meses atrás, la probable causa de la explosión era peróxido, pero no porque se encontraran residuos de nada. Pero tú tienes en el reportaje de Alicia Ortega al jefe de los bomberos diciendo que ellos hicieron una revisión y no encontraron indicios de la utilización de nada. Y tú tienes el del J2 que lo metió ahí a la mala Luis Abinader junto con Joel Santos, en ese entonces ministro de la presidencia, que no existe porque nadie lo ha visto. Nadie ha visto ese informe. Y yo lo pedí a la misma presidencia, al mismo Luis Abinader, que diera el informe, porque si eso fue un accidente, ¿cuál es el problema? Bueno, yo fui con la Comisión de la Verdad, donde Jenny Berenice Reynoso y me dijo que ella había visto el informe, y le dije, pues dame tú la copia. Y dijo, no, eso es seguridad del Estado, eso es seguridad nacional. Y yo lo único que pensé fue, bueno, pues si no tuviéramos en República Dominicana, yo tendría que decirle a mi familia que se vaya, porque eso fue un acto terrorista entonces. Claro. Porque si un accidente, como ellos dicen que pasó, o algún tipo de explosión causada por alguien, por un particular, como lo están procesando, no es un acto terrorista, ¿por qué van a retener un informe? Entonces, el informe no existe. Punto. Eso es así de simple. La comisión que anunció presidencia. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo riñe con las actuaciones del Ministerio Público? Es que las actuaciones del Ministerio Público empiezan desde el momento del primer contacto con el área del siniestro. Porque tú no sabes qué fue lo que pasó. ¿Qué significa eso? Esto funciona por descarte. Descarte significa, en un principio puede ser cualquier cosa. Tiene que ir todo el mundo. A medida de que, para ponértelo práctico, llaman al Estado, toda su dependencia, ocurrió tal cosa, van el personal médico, van los paramédicos, van los rescatistas, tiene que bajar el Ministerio Público. El Ministerio Público es el órgano investigativo
o sea, designado constitucionalmente, tiene monopolio de todo tipo de investigaciones. Ellos no saben si fue un acto criminal o no, tienen que ir. Se supone que todo ese personal ahora, en la época que estamos, antes se hacía con una libretica y un dibujante, pero ahora se hace con video. Todo ese personal debería de tener una cámara, porque se hace la reconstrucción del hecho a partir de todas las fílmicas, de todas las personas que tuvieron el primer contacto con el área y que puede seguirse la evolución del contacto con el área. ¿Qué significa eso? Cuando tú llegas, los escombros están en una disposición que va a ser alterada por la búsqueda de los rescatistas. Pero como ya tú llegaste conjuntamente con ellos, ya tú sabes cómo se encontraba todo y tú también puedes seguir a través del video la evolución. O sea, levantamos la columna de la izquierda y de la derecha y la pusimos a la izquierda, rescatamos sobrevivientes. Del otro lado hicimos lo mismo, viceversa. Pero como tú tienes el video del primer contacto, tú sabes cómo se encontraba todo originalmente. Eso se supone que lo tiene que hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público brilla por su ausencia en todos los desastres que hemos tenido. En el de San Cristóbal no hay un solo Ministerio Público en el medio por 4 días. Diablo. 4. Diablo. 4. Y déjame decirte una cosa, que ya nosotros hicimos un programa de eso en el segmento que tengo en Somos Pueblo, con miembros de la Comisión de la Verdad. Ahí no se vio un fiscal en ningún sitio. Y cuando nosotros fuimos donde Jenny Berenice Reynoso, le digo yo, bueno, pues dame el informe del J2, que ya me contestó lo que yo te dije. Le digo yo, entonces, ¿quién fue que hizo el levantamiento y la recolección de pruebas o verificó que la prueba se recabara realmente? Y dice ya, no, nosotros tuvimos en contacto con el encargado del departamento del J2, que nada más y nada menos que el departamento de transporte de explosivos, desde el primer día. Digo yo, Y dice ella, te lo voy a mostrar. Y ha cometido el error de empezar a buscar en su celular. Y busca. Y le digo yo voy a buscar un café en lo que tú buscas. Y salgo del despacho de ella, lo dejo con los otros miembros de la Comisión de la Verdad y vuelvo. Y cuando ya se ve acorralada, dice, bueno, la verdad es que él me devolvió a mí, él me escribió el 18, digo yo, 4 días después. Entonces tú no supervisaste nada. Y dice ella, bueno, miren, visto eso, porque ella estaba muy aferrada al chiquicuento que tienen ahí en San Cristóbal, vamos a nombrar vamos a designar un equipo de fiscales, de investigadores, de fiscales, etcétera, etcétera. Y me pregunta a mí que si yo tenía problemas con que fueran de Santiago, le digo yo que no, pero que tenía que incluirlo de anticorrupción también. Porque ese inmueble fue reevaluado en aumento 3 veces. Empezó una obra de 190 millones, después la pusieron en 390 y después la pusieron en 628. La misma obra. Entonces, uno de los causales de este lío pudo haber sido corrupción. Eso te daría a ti otro margen de investigación que no es el pendejo que están procesando. Ahora, fíjate en esto. Ahí se destruyó el área que iba a ser investigada y no hay récord de eso. Tampoco lo hay aquí, en el Jet Set. Tampoco hay ningún récord. Yo leí. Sí, porque se apareció la fiscal Rosalba Ramos diciendo que iban a hacer labores de peritaje cuando estaba limpiecito como un poema. No, eso parece un parqueo. Sí, eso parece un parqueo de grava. Limpiecito. Mira, te iba a preguntar ahí mismo. Disculpa. Que no quiero todavía que me explique el asunto de la comisión. Entonces, fíjate. Y cómo fue anunciada y las palabras que se utilizaron. Porque Homero habló de un accidente y dijo que nadie quiere que pase. Sí, pero fíjate. Y que todos somos víctimas. Y tú estás diciendo que el Ministerio Público es por descarte, o sea, todo pudo haber pasado. Sí, así exactamente. Hasta un acto terrorista. Pero fíjate que él da declaraciones y él mismo te certifica el hecho de que no se inició ningún tipo de recabación, porque ellos van a designar la comisión ahora, pero ya ahí no hay escombro. ¿Qué es lo que tú tienes? Mira, lo primero es que por ley a quien le corresponde es al CODIA. La ley de creación del CODIA le da a ellos la obligación de asistir y hacer todos los peritajes que sean necesarios a nivel de estructura o de fallos estructurales para el Estado Dominicano. Y ya tú tienes la opinión del presidente del CODIA, porque fue pública que la dio. Entonces, si ya tú tienes una opinión de un experto, que es el designado legalmente, ¿por qué tú agarras y vas a nombrar una comisión? Porque él de entrada dio su opinión. Estamos hablando de horas después de que eso cayó.
Él la dio ya prácticamente, su opinión preliminar, no, eso era visible. Claro. Y él dijo que eso no estaba condicionado para lo que se estaba usando. Exactamente. Entonces, ya la dio el organismo llamado por ley a hacer los peritajes para el Estado. Entonces, ¿por qué él designa una comisión? Si ya hay una opinión oficial, porque es por ley que ellos tienen esa atribución. Otra, ¿sobre la base de qué van a hacer informes? Que vamos a entrar a otra dimensión de asquerosidad ahora. Uno de los camiones que está cargando desechos se va para Santiago. Exactamente. Para allá los escombros. Sí, se va para Santiago. ¿Qué diablos va? ¿Para qué diablos se fue para Santiago. Un camión cargado de escombros. Se va para Santiago. Pero ¿quién se lleva esos escombros? Es un contratista privado de lo que está trabajando en el monorriel de Santiago. No. Dicen que fue un terreno en Santiago Oeste, donde están ubicados esos escombros, supuestamente, me dijeron, a unos terrenos que pertenecen a Manuel Estrella, supuestamente. Sí, pero fíjate en esto. Vamos a mantenerlo en X. Pues estamos hablando del proceso forense y luego vamos a entrar en quiénes son, a quién le pertenece qué. Ya con el hecho de ese camión haberte trasladado a Santiago, escombro, tú tienes un problema en cuanto a la reconstrucción del evento y la realización del informe. Porque tú no sabes cuál de los escombros te va a decir a ti el punto inicial de la caída. Entonces, ¿cómo tú sabes qué fue lo que se llevaron o si ese pedazo es el vital para la investigación tuya? Entonces sale en el mismo artículo el director del centro sísmico y etcétera, etcétera. Eso tiene un nombre larguísimo. Diciendo que eso no es relevante, eso no va a afectar el informe que esa comisión va a hacer. Leonardo Reyes Madera se llama. Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. ¿Eso no fue que dijo que tenía fotos? Sí, él dijo que habían hecho un peritaje ya, que usaron drones y todo eso, como que ya eso estaba seteado vía tecnológica. Entonces yo eso quisiera verlo porque ahí inclusive estaban tumbando drones. Ahí estaban tumbando drones. Yo no he visto un rescatista con una cámara. Y la Policía Nacional a los periodistas que estaban en el techo, por ejemplo, una de CDN, por cierto, que estaba en un techo buscando más información, ¿no? De una vez la policía le dijo, se me apea de aquí. Sí, pero ¿y esto? Él agarra y da esa declaración. Cerraron todo. Pero él no sabe cuáles fragmentos de los escombros fue que se llevaron. Porque ellos no han iniciado. Exactamente. Entonces, ¿cómo él puede decir que no son necesarios cuando él no sabe cuáles fue que se llevaron? ¿Verdad? Claro, él no sabe cuáles son. Ahora, seguimos sobre esa misma vía. La fiscalía no ha iniciado su peritaje tampoco, porque ellos dicen que esto se va a hacer con independencia del Ministerio Público. Eso es imposible y yo te voy a explicar por qué. Si tú tienes una comisión presidencial que hace un informe que dice que ahí lo que pasó fue que la Luna se acercó a la Tierra en una órbita irregular cada 1000 años y que ese peso hizo que colapsara el techo del jet set y que ahí nadie es responsable. Fuerza de la naturaleza. Exacto. Es un documento oficial que obviamente va a afectar a nivel probatorio cualquier acusación que tú hagas. Pues entonces van a existir 2 peritajes y los 2 van a emanar del Estado. Exacto. Entonces imagínate tú que el Ministerio Público diga, vamos a procesar a X, Y, J y todo el mundo. Y tenemos un informe. Y luego sale esa comisión con una opinión contraria. Claro que tiene influencia sobre el proceso porque lo deja sin prueba o crea una duda. Y nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico la máxima de indubio pro reo, que es lo que en el sistema anglosajón se llama la duda razonable. Entonces, en nosotros literalmente traducido es la duda favorece al reo. Como tú tienes 2 informes contradictorios, entonces no se le puede procesar porque hay una duda que lo favorece a él o a quien sea. Sí. Estaríamos hablando de Antonio Payá y todas las autoridades que deben investigarse Carolina, deben investigarse los supervisores de obra pública, los supervisores del ayuntamiento, la fiscal o los fiscales que fueron al lugar también. Deberían de estar ahora mismo detenidos todos, siendo interrogados.
Todo ese grupo. Esto es un expediente de verdad. Ahora bien, ¿qué tú sacas del hecho del contratista? Cuando tú lees el artículo que es Diario Libre de Frank, para que cualquier discusión que tenga, que vayan y la tengan con Frank Rainieri, te dice a ti que ellos estaban depositándole compro en la feria ganadera y que él estaba en turno y se desesperó. Perfecto. El camión era privado y los otros camiones también lo eran. Fíjate que tuvo que venir un camión de un contratista de Santiago a meterse en este lío. Yo vi un artículo del mismo Diario Libre de la única fotógrafa forense que nosotros tenemos aquí, que está en el INACIF, una muchacha de 20 y pico de años. Los fotógrafos forenses, ella misma explica lo que ella hace, son los que registran los fallecidos, los cadáveres y el proceso de autopsia de ellos, fotográficamente en lo que se va dando. Y luego hace un informe que está avalado de la foto que ella toma. Y esa muchacha dice que ella va a necesitar ayuda psicológica, psiquiátrica, y yo no lo dudo, porque ella fue la misma que participó en San Cristóbal. Y ella te dice a ti, aparte de ella ser la única, que ellos, gracias a los voluntarios que le llevaron comida, no pasaron hambre. Y así mismo está en el artículo. O sea que el Estado no le proporcionó a esa gente ni siquiera 2 masitas con un refresco rojo del colmado. Que si no es por los voluntarios pasan hambre. Entonces vamos 2, porque el equipo tampoco era del Estado. Lo prueba el camión, que era de un contratista privado, cuya compañía no es identificada, de la que están trabajando en el monorriel. Y ahí viene lo de Eduardo Estrella. Digo, lo de Manuel Estrella, perdón. Que no lo dudamos porque él tentó. Ahora, tú te preguntarás, pero vean aquí, ¿cómo es esto posible? Porque el año pasado se solicitaron 2 préstamos precisamente para eventualidades de emergencia, solo el año pasado. Oh, sí. Uno de 200 millones y uno de 400 de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra un hecho posterior a la petición de esos préstamos y no haya 2 masitas y refrescos rojos para los rescatistas? Y que tengan que venir camiones de contratistas privados de Santiago cuando nosotros recibimos 600 millones de dólares precisamente para eso. Y que pararon la búsqueda del niño en Jarabacoa, supuestamente para que ese personal se trasladase a dar apoyo aquí al Jet-Set. Exactamente. O sea Con que... 400 millones de dólares. No, 600. 600, porque uno sí. de 200 primero. Estamos hablando de casi 40,000 millones de pesos y no tenemos un camión. Pero cuando tú te vas... Fotógrafa. Y una fotógrafa. Fotógrafa forense. Eso significa autopsia. Se abre el tórax, una foto antes de la apertura, una foto posterior a la apertura, una foto cuando se saca tal órgano, una foto cuando se saca tal órgano. Suena insensible, pero es el proceso que hay que hacer. Una sesión así, con un solo cuerpo. Ajá, 40 minutos. 40 por minutos. Cuerpo. Por cuerpo. 40. Averaje. Y escúchame, yo no creo esa cifra de 221. No, te voy a explicar por qué numéricamente es imposible. Es imposible. No, yo subí al programa la que yo entiendo que era la foto más reciente, posterior a la caída del techo, que es una foto que inclusive no tiene buena resolución, pero sí se ve la masa del objeto. Y cuando tú ves el video del lado de adentro, justo antes del colapso, el grueso de las personas que se encontraban en el jet set estaban en el área céntrica, cerca a la tarima y a lo largo de la estructura. Y cuando tú coges esa imagen y la pones al lado de todo lo que cayó y donde se encontraban esas masas metálicas, todas ocupaban precisamente el área donde se encontraba el grueso de las personas que estaban ahí adentro. Las únicas áreas que fueron afectadas en menor grado eran las áreas que se encontraban pegadas de la pared. O sea, formaría como si fuera ese marco de pared que quedó. Pero, siendo conservador, el 85% de la zona que conforma el área fuera de ese marco
En la foto se encuentra ocupada por estructura metálica. A medida en que se va dando la progresión de los hechos, pues entonces tú empiezas a ver la cantidad de socorristas buscando. Pero para ellos acceder, ellos tuvieron que empezar a retirar parte de la estructura. Entonces, cuando tú ves que hay un camino en el medio donde ellos pasan, fue porque retiraron estructuras que se encontraban en el medio. O sea, eso que tú ves, ese camino no estaba. Parece una sola mole blanca, ¡pa!, que abarca casi la totalidad del cuadro conformado por la estructura. Entonces estaríamos hablando de un 85% y 225 son el 52% más o menos. Y ya se sabe la asistencia oficial. Ellos hablan de 225 fallecidos. La asistencia en la fiesta. Bueno, ellos están hablando de 190 y pico por un lado y 225. Estaríamos hablando de 420 más o menos, según ellos. 420. 420 personas asistentes, más o menos, según la cifra de ellos. Porque la discoteca se supone que soportaba sentados 700 y parados 1000. Pues no fue una convocatoria exitosa entonces. Pero es que fíjate, si tú ves el ministro de Salud hablando de que la mayoría de personas fallecieron casi de manera instantánea por la caída del peso, por trauma encefalocraneal, eso es hemorragia cerebral, y tú ves la mole de objetos de la primera foto, tú puedes llegar a la conclusión de que más del 85% falleció de manera instantánea y el 85% estaríamos hablando de 300 y pico de fallecidos. Y yo te puedo decir a ti, no lo podemos confirmar, que a mí me llamaron de uno de los centros médicos de salud y me dijeron, van a poner una cifra de 200 y pico, pero son malos fallecidos. Porque ya tienen que cerrar el rescate por la presión mediática internacional. Y la verdad es que esto está a nivel mundial. Y esto hay que apagarlo por una sencilla razón. No nosotros nos perjudica. El andamiaje empresarial que maneja el Estado tiene que apagarlo. Creen ellos, pero hicieron la maniobra. Porque cuando tú tienes una inversión multimillonaria del Estado en Fitur y tú estás promocionando un lugar nocturno como parte de ese tour turístico, ¿verdad? Antonio Payá fue invitado al Fitur por el mismo Luis Abinader. Varias veces él sale, cada vez agradeciéndolo por invitar al Fitur, lo que significa que dentro del paquete turístico que se ofertó el Estado con los cuartos de nosotros, porque eso no paga impuestos, estaba la discoteca Jet Set. Entonces, así mismo como se promocionó a nivel internacional, el mundo entero está esperando una respuesta de las autoridades sobre el hecho. ¿Y con qué termina estoy hablando de la BBC, de Univisión, El País, todas esas personas, todos esos medios mundiales asistieron al Fitur? Estamos esperando el informe de las autoridades, que es precisamente lo que el gobierno designó una comisión cuando ya tiene una opinión preliminar del CODIA, está retardando. Y está literalmente saboteando la investigación si tú tienes Combre en Santiago. Entonces, la única fotógrafa forense del INASIF, su cámara no se dedica a analizar escombros. Su cámara se dedica a su trabajo, a llevar a cabo el proceso a nivel de los fallecidos y la determinación de su causa de muerte. No hay cuarto para masita y refresco. No hay cuarto para equipo. Por eso no es de ahora. Porque cuando se cae la loseta del paso de nivel de la 27 con Gómez, la grúa no era del Estado tampoco. Los equipos no eran del Estado. Pero yo tuve una conversación con Iván Silva y él me dijo a mí, cuando yo le dije, diablo, pero aquí no hay ni una grúa, dice, porque eso es imposible, porque cuando yo era senadora, por ahí pasaron varios préstamos de, si mal no recuerdo, me dijo, $300 millones para eso mismo, para desastre o cualquier tipo de calamidad. Estamos hablando de $300 millones, que él me dijo que había pasado 2 veces, son 600, más los 600 de ahora, son $1,200 millones. Entonces, tú dirás, ¿pero y qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. Porque es un sistema completo que falló. ¿Tú sabes por qué se empezaron las ejecuciones en Singapur? ¿Cuál es el parámetro? Por corrupción.
Si un acto de corrupción lleva a la muerte de un ciudadano, la pena es la muerte. Ese es el parámetro. Si lo que tú hiciste no conlleva la muerte, a ti no te toca muerte. Pero si lo que tú hiciste lleva a la muerte, te toca muerte. Y aquí estamos hablando de un sistema completo, podrido, desde el dinero para socorrer a esa víctima de manera apropiada, que tuvieron que venir rescatistas voluntarios de Puerto Rico, de Israel, y que sacaron a los dominicanos de ahí. Y esa es otra. A mí me dijeron, no, Humberto, ¿tú sabes por qué fue que lo sacaron? Porque no estaban debidamente equipados esos socorristas No, estaban a mano pelada. Claro. Y ahora, después de de la declaración de esta muchacha, bueno, pues tengo que creerlo, porque ella me dice que no había Pamacita y refresco, ni siquiera. Pero eso se repitió. ¿Cuándo se da lo de San Cristóbal? ¿Tú sabes dónde me encontraba yo? En el Nuevo Diario. En el Nuevo Diario. Porque yo soy amigo de la doctora Controversia. Muy amigo de ella. Y yo he ido a Crismeri Brito. Ajá. Y yo he ido varias veces a su programa. Y cuando estábamos ahí, llegaron los muchachos que estaban cubriendo la explosión para el periódico. Y nos sentamos en lo que yo esperaba mi turno y empezamos a hablar de eso. Y me dice, mira, Humberto, si Altiz, y yo no tengo por qué hacer el payola a Altiz, pero la verdad hay que decirla, fue lo que me dijo. Si la gente de Altiz no llevan comida y agua, esa gente se desmaya. Pero Dios mío. Así mismo, la gente de Altiz fueron los que alimentaron y le quitaron la sed a todo el equipo gubernamental que estaba allá en San Cristóbal. Así mismo me lo dijo. Ahí eso es a mano pelada. Si Altiz no va, esa gente se muere de hambre, se desmayan ahí en ese solazo. Diablazo. Así mismo me lo dijeron ellos. Entonces tenemos todo un sistema en el cual, nada más el año pasado, se pidieron 600 millones de dólares para prepararnos nosotros a nivel de equipamiento y personal entrenado y equipado para evitar este tipo de desastre. Ese es el final. O sea, ¿dónde están los 600 millones de dólares? Sí. Eso es parte de todo este expediente. Oye, el expediente de corrupción, ¿qué es esto? Que conllevó a la muerte por el fallo a nivel de corrupción de los mecanismos de vigilancia que se supone clausuraran ese local hasta que se arreglara, o si no lo arreglan en el espacio-tiempo, clausurarlo definitivamente, hasta aquel que nutre económicamente a los equipos de socorristas, que tú puedes estar seguro que de encontrarse debidamente equipado hubieran sido más la vida que se salva. Claro. Porque un buen equipo a tiempo para su utilización oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte. Eso no es que diga, no es lo mismo tú agarrar y llamar a Santiago para decirle, mira, yo necesito que la grúa que está allá tú me la bajes para acá, porque necesitamos uno de escombros. Ahí se pierden horas en el traslado del equipo. No, y el personal que tuvieron que trasladar de una búsqueda, Ajá. lo que te decía del niño de Manabao. Exacto, horas. Ahora Porque faltaba gente aquí. Imagínate tú que las personas que duraron 1 hora, 2 horas en morir hubieran tenido ese equipo a mano ahí inmediatamente, porque ese equipo nada más está para eso. Claro. Si se hubiera adquirido ese equipo, si se hubiera entrenado a ese personal, porque tuviéramos más personal. Segundos son la diferencia entre la vida y la muerte. Horas es la muerte. Y eso fue lo que se tardó precisamente porque esos 600 millones de dólares que hay que averiguar su paradero. Pero eso debería ser si está en el Congreso debería millones de dólares. En el Congreso, se destinaron, o sea, a ver, 600 millones de dólares se destinaron para esto. Para se prevenir pidieron préstamos y para situaciones de catástrofe. Pero esos son los del año pasado. Antes a eso. Eso había aprobado, el año que cuando caen ¿verdad? Que pasa lo de 300 millones. Había 300 millones que se habían aprobado en 2022, Sí, 300 en 2023. Sí. Ahorita aprueban más después de esto del JET. Sí, pero es lo que te digo. Tienen el descaro de pedir otro préstamo para eso. Pero tú quieres saber lo exagerado que es esto. Para el último préstamo, la comisión del Congreso llama a Jochi Vicente por el de 400 millones. Lo citaron. Ajá. Lo citaron y dijeron, y estos 400, manito. Y cuando él salió de ahí, nos dio declaración en la prensa. O sea que la misma gente que han aprobado esto ya están, espérate, pero esto está muy exagerado.
Ahora, este mismo relajo de pedir préstamos, cientos de millones de dólares, que no llegan a un lugar que salva vidas, significa que le han causado la muerte a esa gente. Entonces, ¿qué es lo que le toca según la ley de Singapur? La muerte. Claro. Porque la corrupción mata. Ah, es verdad que ellos no provocaron, pero sí fueron copartícipes en que sucediera lo de Jet Set. Porque es el mismo Estado. El Estado es una sola entidad. Tiene muchos órganos, pero es una sola entidad. Y también por haberse llevado ese dinero que Dios solo sabe dónde está, en la cuenta de banco de quién o de quiénes, murió gente porque no fueron rescatados en tiempo oportuno, porque hubo que trasladar equipo y personal. Entonces, dentro de esas circunstancias, ahora tú tienes una comisión que no es la que le corresponde, pues ya el CODI emitió su informe preliminar a través de su presidente. ¿Verdad que sí? Ni que la comisión armada por expertos nacionales e internacionales, después de haber canibalizado el área donde se iba a hacer el experticio, después de haber trasladado parte de los escombros a Santiago, que ahora se mezclaron con lo del monorriel. Sí. No, Adiós encontrarlo. ¿Tú quieres que te diga una cosa? En San Cristóbal hay 12 desaparecidos solicitados por familia. Te voy a decir por qué te digo eso. Porque en realidad son 15. Y tú dirás, ¿y los otros 3? Los otros 3 nos enteramos nosotros en el Palacio Nacional. Porque dentro de la película que le armaron a los miembros de la Comisión de la Verdad, entre ellos dolientes de fallecidos y desaparecidos, porque esta gente no tiene ni él, ellos le dicen que sí a todo y lo sueltan en banda como bien se hizo. Dice Joel Santos, y yo subí en el programa Somos Pueblo la foto donde está Joel Santos de un lado de la mesa y yo en el otro, junto con los miembros de la comisión. No, son 15. Y dicen, yo, ¿cómo que son 15? Sí, porque el INASIF me llamó a mí para decirme que había 3 fracciones de cadáveres que no pertenecían al mismo cadáver, pero cuya prueba de ADN tampoco eran compatibles con ninguno de los familiares de los reclamantes. O sea que tenemos 3 cuerpos en adición a los 12. ¿Y tú sabes por qué hay todas esas personas desaparecidas? Porque cuando sucede el hecho en el 14, si mal no recuerdo, y arbitrariamente Luis Abinader agarra y mete el J2 ahí, junto con Joelito Santos para que lo supervisara, duraron 4 días con el área cerrada y sacaron, no porque lo dice Remberto, según el informe del COE de esa fecha, a la fecha, 400 toneladas de escombro. Y esas 400 toneladas de escombro que hubo que buscar dónde era que le habían vertido, porque al igual que esta, no se sabía su paradero. Se depositaron sin ningún miramiento. Eso significa que sacaron. Obviamente, según la persona, cuando los camiones ya iban saliendo al segundo y tercer día, tenían un hedor a decomposición de escombro, pero ellos no estaban revisando, ellos simplemente estaban sacando. Eso significa que es muy posible que esos 12 desaparecidos, los fragmentos que configuran su cuerpo, tengan ese escombro, por eso que no aparecen. Entonces, el mismo procedimiento desde un inicio se ha llevado a cabo aquí. Hay que limpiar esa área. Bueno, pues ahora está limpia el área. Entonces, después de limpiar el área es que tú vas a empezar a hacer el experticio según tu estado. No, y súmale a eso, que cuando estaban recogiendo inicialmente los escombros, los estaban poniendo en la feria ganadera, donde está Conaleche, por esos predios donde está Conaleche, y los vecinos se quejaban del hedor, ¿no? Sí. Del fuerte hedor, sí. Pero eso también fue removido de ahí. Sí. O sea, tú tienes 2 traslados. 2 traslados, lo que te estoy diciendo, o sea, 2 traslados, ese y Santiago, y ese de ahí que estoy diciendo, tengo información de que ya fue removido, ya la misma gente por ahí, alguien me dijo que vive por la zona, ¿no? Que ya eso se lo llevaron. Muy bien, ahora, el asunto que pasó en La Vega con el edificio que una columna, que hizo él buscaron de una vez. El propietario está preso. Ajá. Y una vez. Bien, preso. Ahora. O lo apresaron inmediatamente. Y vuelvo al inicio, la pregunta inicial cuando empezamos. ¿Por qué este señor no está detenido? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Pero cuando RCC Media estaba
inaugurando la recién remodelada cabina del programa El Sol de la Mañana, si mal no recuerdo. ¿Quién fue a inaugurarla con ellos? ¿Cuál fue su primera entrevista en celebración a esa inauguración? ¿Quién tú crees que fue? Uno de ellos, un presidente. Luis Abinader. Ajá, Luis Abinader. Ahí está el video. Ah, la remodelación. Oh, sí, sí, sí. Ya. O sea que la remodelación de una cabina de radio de una de las tantas emisoras de República Dominicana tiene que contar con la presencia del presidente de la República. Uf. Que es la misma persona que lleva al dueño de esa emisora y del club nocturno al Fitur. Vamos, si Ajá. quieres, Y vamos, ahora- vamos a dejarlo ahí. Vamos, Alberto. no, vamos a dejarlo ahí. espérate, porque esto es bien, espérate. No, porque ¿Cuál es la persona que tiene a su cargo todos los ministerios y organismos gubernamentales que tenían que supervisar esa discoteca y no lo hicieron? Cógelo a todo y dime a quién tienen por encima. Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio Público. estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando de, aunque es un gobierno local, pertenecen al mismo partido, o sea que estructuralmente también le puede bajar raya. Ayuntamiento del Distrito Nacional, Interior y Policía. ¿Quién es la persona que está por encima de todo? O de su grueso. ¿Quién es la persona a la cual podían ellos llamar y decirle, mira que hay una gente del Ministerio Público, mira que hay una gente del Ayuntamiento, mira que hay una gente de Interior y Policía, mira que hay una gente de Obra Pública? Y tenía la autoridad para suspender cualquier tipo de revisión de todos esos órganos, independientemente de la vez. Luis Abinader. Luis. vamos a dejarlo ahí para que Luis. en el otro corte entonces ampliemos esa parte y analicemos también el origen de las empresas de Antonio Espaillat. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas víctimas son necesarias para que la Procuradora General de la República se traslade a un sitio? No, yo me estoy haciendo esa pregunta porque en San Yo Cristóbal creo fueron... que depende de la envergadura de esa víctima. Bueno, la India estadounidense. Al 10º día porque estaba el FBI aquí. Bueno, pero fue. No, fue después de la calentada que le dimos a Fran Rainieri. Fran fue que la llamó. Exactamente. Fran, oye, tú tienes que ir porque el turismo en República Dominicana se lo va a llevar el diablo. Pero fue. 10 el días peso de la víctima. caemos en lo mismo. Ella fue 10 días a después. patología, fue ella ahora. ¿Entiendes? Ahí fue patología. Entonces, A dar un discurso a la gente, a los familiares. de la ajá, víctima. ¿cuántas personas son necesarias? Porque en San Cristóbal, entre desaparecidos y fallecidos confirmados, tenemos más de medio centenar, 50 y pico, mal contado. Mal contado, mal contado. Entonces, aquí tenemos, según la cifra de ellos, 200 y pico, 225, mal contado. Y no sabemos lo que pasó con Poliplas. Ese otro análisis, lo Pero que ya pasó en Poliplas. Ya la escena limpia, aparece todo el mundo que tenía que estar del primer día. Yo pensé que en esta vuelta, óyeme bien, yo pensé que en esta vuelta, después de ese encontronazo que tuvimos Jenny y yo con la Comisión de la Verdad presente en San Cristóbal, yo dije, me paga $1,000 el carnet del Ministerio Público que me encuentre en cualquier programa de Nuria Piera, de Alicia Ortega, de Yulisa Cepeda, de Luis Sombra, que fueron los 4 primeros que llegaron, los más grandes. Te pago a $1,000 el carnet del Ministerio Público que tú me enseñes en uno de esos videos. Y se quedó callada. Después de haber durado 4 días en comunicación, porque no fue que ella fue, el órgano investigativo designado por la Constitución de la República. Yo pensé que después de eso, cuando se da esto, que nos enteramos, yo iba a ver a Jenny metida en el medio. Siendo ella la procuradora. Siendo ella procuradora, no es que tiene que esperar órdenes de nadie. Yo pensé que yo lo iba a ver ahí. Y después de recogido el sitio que aparece. No, manito. ¿Quién tiene potestad para frenarla? El mismo Luis de nuevo. Caemos en el mismo sitio otra vez. Qué vaina. Ya. La Quinta Pata con Remberto Pichardo, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Vamos a continuar con Remberto. Tenemos más, otro corte con Remberto, más detalles. No es que paramos aquí de que para callarlo, no. Es que tenemos más información. Tenemos demasiadas cosas que hablar con él. Así que no se muevan.